Hola, soy Marian Córdoba García, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo, filial Tarapoto. El día de hoy hablaremos sobre lockout. ¿Qué significa? Es una voz inglesa. ¿Qué significa el cierre de una empresa decretado por sus dueños? Como medida de presión para que los trabajadores acepten sus condiciones, se deben sustituirse para que las equivalencias españolas cierre o paro patronal, ya que los hoteleros amenazan con un paro patronal, ya que en Francia se sitúa una ciudad golpeada, corrupción, violencia durante la crisis de 1929. El tema del lockout se basa en el cierre de una gran empresa capitalista y las contradicciones. Este hecho es generada entre empresarios y obreros. La obra tiene 5 escenas. En la escena 1 trata sobre el dicho cierre de la fábrica. Los obreros llegan a enterarse de esta situación por medio del director. Debido a este hecho, afirman que los patrones no son responsables y los obreros deciden ir al sindicato para ver qué pueden hacer. En la escena 2 trata sobre el lugar de entrevistas en el Ministerio del Trabajo, donde se reúnen el ministro y los empresarios que quieren cerrar alguna de sus fábricas o disminuir el salario de los obreros. En esta misma escena se da la reunión de los industriales con los 3 delegados de los obreros. En este hecho, un empresario conversa con un delegado y trata de comprarlo ofreciéndole dinero, pero el delegado no se vende, sale y se va a reunir con los otros delegados. En la escena 3 trata de las discusiones de los obreros al organizador de la huelga. Uno de los obreros ofrece una verdadera lección de marxismo a sus compañeros. Esta escena es la parte más didáctica de la obra. En la escena 4 trata sobre el conflicto en la cual reina una atmósfera de pánico y muerte. La escena termina con el asesinato del guardián por la policía, por haber descubierto que el vigilante era un soplón. En la escena 5 narra el triunfo de los obreros, en la cual la fábrica no será cerrada ni los salarios serán disminuidos. Para el presente caso hemos desarrollado la obra bajo 3 contextos. Primero, contexto situacional. Segundo, contexto temporal. Y tercero, contexto social. Para ello, mis compañeros les brindarán más información sobre estos contextos. La escena 1 se desarrolla en el taller de una fábrica metalúrgica, en donde se encuentran trabajando obreros. Existe mucho ruido, producto de los motores. Es un ambiente oscuro y gris, como la vida misma de dichos obreros, pero aún mantienen la esperanza, debido a los triunfos ganados en lucha y por los que vendrán. La escena 2 se desarrolla en el Ministerio del Trabajo. En el primer piso, en la sala del centro, se encuentran los 3 delegados de los obreros esperando para conversar con los industriales. En el segundo piso se encuentran los 4 industriales y el representante del ministerio, dialogando para llegar a los acuerdos respectivos. Terminada esta reunión, uno de los industriales pasa a entrevistarse con los delegados, mientras el resto de los obreros esperan el frontis de dicho ministerio. La tercera escena se realiza en el Sindicato de los Obreros Metalúrgicos, en donde se lleva a cabo las asambleas generales, y es ahí donde se dará cuenta de los resultados obtenidos de las reuniones en el Ministerio de Trabajo. En la cuarta escena se da una atmósfera de pánico y de muerte, pues existe una fuerte represión para los obreros y sus familias, pues estos ingresan en una huelga, lo cual trae consigo una hambruna, pues son ellos el único sustento para sus familias. En la escena 5 se señala el dolor que viven los obreros en esos días, pues existía un ambiente comunista y cruel. Profesora, buenas noches compañeros. Bueno, continuando con la narrativa de la obra Lockout de César Vallejo, esta parte a mí me toca hablar de la parte social, cuando los trabajadores se sintieron engañados
luego de que les dijeron que a las 3 de la tarde iban a tener una reunión con el representante del Estado, en este caso el ministro del Trabajo, y no fue así. Después dijeron que a las 6, finalmente a las 12, y total lo estuvieron, como se dice coloquialmente, paseando de una u otra manera, con la finalidad de que ellos no reaccionaran ante el lockout que había hecho la empresa, es decir, en el cierre por parte de los empleadores, y lo cual implicaba de que los trabajadores vayan a la huelga. Transcurridos estos hechos, lo que empezaron los obreros es a reunirse en forma subrepticia en las noches, a la luz de la vela, o a luz de lamparines, o como podríamos decir en nuestra selva, de alcuzas, con la finalidad de tomar acuerdos y cuál sería su reacción y la acción a tomar ante la negativa de los empleadores de llegar a un acuerdo por el cierre de la fábrica. El cierre de la fábrica se dio por el problema económico que hubo en el año 1929, con la depresión económica que afectó no solamente a esa zona, sino a todo el mundo. Entonces hubo recesión, hubo baja de divisas, entonces eso implicó a que la empresa empezara a temer de que su producción bajara y se fueran a la quiebra, y para evitar las pérdidas es que justamente aplican el lockout, que como ya lo explicará mi compañera al inicio, lockout viene de la palabra inglesa cerrar, ¿no? O sea, algo así como que cerrar por dentro, es decir, cerrar, los mismos dueños de la fábrica cerraron con la finalidad de evitar la caída por el problema económico que surgió en esa época. Eso es todo lo que corresponde a mi parte. Doy pase a mi siguiente compañero. Hoy me toca hablar del contexto social. La escena 1. Los obreros están en plena jornada laboral, en un ambiente de tensa espera del lockout. De pronto existe un ambiente de silencio, pero luego el vigilante colgará un letrero. Los obreros se inquietan y sobresaltan, iniciándose un caos en el lugar. En la escena 2, en esta escena se desarrolla primero un contexto patronal, el ministro con los industriales y después el director del gabinete del ministro con los mismos. Posteriormente el contexto cambia para que uno de los industriales se reúna con los delegados de los obreros, y el otro contexto, el que rodea a los obreros que esperan en la calle para saber los resultados de la reunión entre sus delegados y los patrones. La tercera escena también se desarrolla solo entre los obreros en el salón de asambleas generales del sindicato, en espera de los informes de sus delegados. Al decir Vallejo, la atmósfera pasante de un desorden. En la escena 4, en esta escena, Vallejo, en el contexto social existe también una atmósfera de pánico y muerte entre los huelguistas en nuestra sociedad peruana, atravesando distintos modelos y figuras sociales, desde una estructura social oligárquica, autoritaria y exclusiva, hasta la lucha de los derechos de la igualdad social. Se puede afirmar que lo sucedido en los tiempos se narran, los hechos se ven en la actualidad, aunque en menor medida, ya que los derechos se emplean con mayor intensidad. Y en la escena 5, Vallejo nos da a explicar en esta parte de la historia. El autor señala la victoria de los obreros frente a la huelga. Asimismo, ellos están muy felices por los resultados.